y a comunidades. Haciendo parte de esta introducción, queremos darle la palabra a nuestra gerente general, Nelixa Zavala, que quería dar unas breves palabras de inicio. Adelante, Nelixa. Muy buenos días para todos. Nuevamente bienvenidos a nuestro 7º Encuentro Nacional de la Red. En esta oportunidad, como segundo año consecutivo, lo hacemos en el formato digital. Bueno, por las situaciones y por las razones que ya todos conocemos. Sin embargo, ha sido organizado y coordinado con muchísimo cariño, con muchísimo amor y con la intención de generar espacios, bueno, no solamente de formación, sino de encuentro, de intercambio de experiencias. Vamos a tener algunas actividades por allí lúdicas también, con lo cual, bueno, promete este encuentro de la red. Quiero que todos lo sea del agrado de todos y lo aprovechemos al máximo estos 2 días. Sé que estamos en múltiples actividades, pero vamos a dedicarles el tiempo que tenemos para estas actividades que con mucho cariño han preparado el equipo. Muchísimas gracias, Félix y María Fernanda, por su participación en esta primera actividad. Así que nada, adelante. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Luisa. Muy bien, Nelixa. El día de hoy nos acompañan 2 ponentes, como bien acabas de mencionar. Uno de ellos es Félix Ríos Álvarez, quien es presidente de la Asociación Civil Opción Venezuela e integrante del equipo directivo de Superatec y del Centro Comunal de Catia, SECA. Sociólogo, egresado de la UCAP, magíster en Gerencia Pública del IESA y coach para el emprendimiento y la innovación. Además, se desempeña como conferencista y articulista de opinión en temas relacionados con la educación y el emprendimiento en la juventud. También tenemos como ponente a María Fernanda Rodríguez Riera, docente especialista en el área inicial y atención temprana de la UNIMED, investigador asociado al Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia, participante en los proyectos de investigación, acción, participación, profesor en la UNIMED, Universidad Metropolitana, en el área de liderazgo ciudadano y desarrollo sostenible, responsabilidad social y participación ciudadana, liderazgo en organizaciones educativas, aprendizaje de las ciencias naturales, didáctica y práctica de la educación no convencional, profesor tutor del proyecto UNEMET Moon, en alianza con la Fundación Embajadores Comunitarios, directora ejecutiva de Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil. Ambos nos estarán compartiendo herramientas sobre el liderazgo y los retos que él mismo representa cuando es colaborativo. Esperamos que disfruten de la actividad y ahora sí le damos el pase a nuestros ponentes. Muchísimas gracias, Muchísimas Luisana. gracias. Muchísimas gracias, Luisana. Bueno, y para mí un gusto compartir con María Fernanda esta mañana y conversar con todos ustedes. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, Félix. Sí, igualmente. Cuando Félix me invita a acompañarlo en este encuentro, bueno, primero, un poco siguiendo las palabras de Nelixa, yo dije, ay, ojalá sea presencial, y me dicen, bueno, no, es virtual. Y bueno, al mismo tiempo digo, bueno, tenemos que aprovechar las ventajas que esta distancia nos ha acercado a través de la virtualidad y poder llegar a más lugares. Entonces, genial, muy agradecida de estar aquí, de estar con los amigos de Superatec, quien es una asociada de Sinergia, y bueno, también son aliados en la UNIMED con proyectos de servicio comunitario, así que estamos en familia. Félix, qué placer estar hoy aquí reunidos hablando justamente de liderazgo colaborativo cuando nos ha tocado en tantas oportunidades emprender trabajos y proyectos juntos. Félix y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. La idea de hoy es tener un conversatorio donde podamos intercambiar un poco las experiencias y podamos llevar de ahí conocimientos, información que los podamos aplicar dentro de nuestras organizaciones. Bueno,
Félix, ¿arrancamos entonces? Sí, arranquemos. Allí yo recuerdo que adicional a la presión de Luisana, habíamos como comentado también, bueno, ¿qué podemos decir y qué sirve de antecedente esta conversación? Adicional a lo que leyó Luisana, por ejemplo, de María Fernanda, yo aprecio en ella que en una del año 2006, dando talleres a jóvenes en una universidad, yo conocí a María Fernanda. Era una joven estudiante universitaria, ya en ese entonces inquieta, y fíjense, ya unos añitos después, ustedes ya sacarán cuenta al respecto, bueno, nos damos cuenta que esa estudiante hoy día es directora ejecutiva de Sinergia, ha estado, digamos, en los equipos impulsores de grandes organizaciones que han tenido que ver con jóvenes en nuestro país, como embajadores comunitarios, como lidera, pero además es profesora de la Universidad Metropolitana. Y por si fuera poco, yo ayer decía, bueno, tienes 2 chamos de familia allí que está echando para adelante. Bueno, faltó decir que en Red, quienes conocen RedSoc, María Fernanda también es facilitadora experiencial y apoya aquí proyectos. Entonces, para mí, quienes no conocían a María Fernanda, es un honor compartir contigo y hablar de algo que sentimos que quizás muchas veces estamos manipulando, pero desde la práctica, la experiencia práctica que puede transmitirle Fernando, que puedo transmitirles yo y las interacciones que nos interesa facilitar entre ustedes nos parece algo supremamente valioso. Entonces, bueno, cuando tú quieras, arrancamos entonces a pasar las láminas al respecto. Buenísimo, gracias Félix. Sí, igualmente, ese encuentro, como les comentaba, Félix y yo nos encontramos hace muchísimos años. Saquen cuentas, dentro de las cuentas que deben sacar es que Félix es mayor que yo, porque yo todavía era estudiante cuando le estaba dando, cuando Opción Venezuela estaba entrando a trabajar con jóvenes en las universidades. Una persona innovadora, emprendedor, Félix, profe de la UCAP, ha facilitado talleres, es consultor en diversos espacios, cosa que hace que una y otra vez nos encontremos. Pero bueno, entremos un poquito en materia. Félix, nosotros les mandamos a nuestros participantes una pequeña encuesta antes de iniciar. Estuvimos recibiendo respuestas hasta hace relativamente poco y vemos estas respuestas que a mí me llaman bastante la atención. Ante la pregunta del 1 al 10, donde 10 significa alto desempeño y 1 significa bajo desempeño, como líder, ¿en cuánto consideras que se encuentran tus habilidades de liderazgo? Y nos encontramos respuestas en este rango, en este intervalo, bien variadas, con una media en 6.9. 6.9. ¿Qué nos dice ese 6.9? Antes de arrancar, nos gustaría entonces irnos a conversar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Nosotros nos vamos a dividir, vamos a tener solamente 2 minutos para dividirnos en pequeños grupos y hablar cuáles son las características que considero en mí como individuo, como persona, que me llevaron a puntuarme ahí. Si alguno de ustedes no contestó la encuesta, esta es la pregunta. ¿En cuánto consideras que se encuentran tus habilidades de liderazgo? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades para puntuarme entre 1 y 10? ¿Sí? ¿Quieres agregar algo más a la pregunta, Félix? No. Creo que parte de lo que diseñamos para esta mañana es, digamos, generar estos encuentros que a través de Zoom podemos. Entonces, sin más ni más, van a recibir una invitación en sus pantallas. Importante, si alguno dificultad con micrófono, bueno, que chateen al respecto. Vamos a dar 3 minutos para que te dé un cuchicheo en pequeños grupos acerca de la pregunta que hizo María Fernanda. Si quieres, puedes reformularla y vamos nuevamente a que ustedes se enfoquen en esta conversación en pequeños grupos al respecto. ¿Puedes repetir la pregunta? Perfecto, estoy creando los pequeños grupos. En lo que le da a crear, cada quien le da a aceptar. La pregunta es, ¿en cuánto consideras que se encuentran tus habilidades de liderazgo? Entonces, ante eso, ¿cuáles
habilidades pude encontrar en mí cuáles son esas características que puedo resaltar de manera personal para verme puntuado entre el 1 y el 10. ¿Ok? Igual, cualquier cosa siempre pueden levantar la mano en los pequeños grupos y nosotros nos podremos acercar a ese grupo donde estén conversando. Voy creando los grupos. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Fíjense, por temas técnicos, Félix tiene un poquito de inestabilidad en conexión. Por ende, bueno, vamos a seguir lo más fluido posible por si acaso vemos que lo perdemos unos raticos. Él está solucionando. Pero sí me gustaría escucharlos rapidito, que puedan mencionar algunas características de las que conversaron en esos pequeños grupos. ¿Qué características entonces lograron definir como aquellas que están presentes en ustedes? Quienes los quieran escribir, es perfectamente válido escribirlo por el chat. Gracias. Lin, no sé cómo se pronuncia, disculpa, que nos pone el equipo 1, escucha activa, comunicación continua y permanente, empatía, ser referente, hacer lo que predicas, trabajo cooperativo y colaborativo, manejo de la inteligencia emocional. Muy bien, ¿algún otro grupo que nos quiera compartir qué características pudo encontrar? Buenos días, ¿me escuchas? Sí, adelante, bienvenida. Sí, me tocó compartir con mis compañeras Cecilia y Kemley. Realmente, bueno, un trabajo en consenso. Dijimos que algo que nos caracteriza como líderes sería la proactividad, la espontaneidad, el tema de la resiliencia, la perseverancia y, bueno, la constancia. Creemos que de todo es las características en comunes que nosotras tenemos. Ok, perfecto, perfecto. Lady, ¿quién más? Por aquí nos están poniendo también por escrito, trabajo en equipo, objetivos comunes, empatía, confianza, escucha activa, responsabilidad, compromiso, ser reconocido, empatía. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir? Para mí, el liderazgo es empatía, comunicación. Yo te comparto que va muy bien encaminado, María Fernanda. Yo creería que ya con lo que vamos comprobando aquí, podemos continuar y seguimos chequeando más adelante y volvemos a abrir un espacio de interacción. Pero gracias a todos por sus conversaciones y por todos estos aportes que vamos cosiendo en el chat. ¿Ok? Continuemos entonces. Ok, perfecto. Fíjense, cuando nosotros hablamos de liderazgo, nos encontramos como en una doble situación. Primero, ciertos conceptos clásicos de liderazgo. Cuando uno busca la palabra liderazgo, y si agarramos y ponemos en Google y ponemos liderazgo, vamos a encontrar millones de autores, porque digamos que es un tema que se ha venido desarrollando y se ha ido complejizando, sobre todo en estos últimos tiempos. Pero todavía nos encontramos con ciertas visiones de un liderazgo clásico que a mí me llama la atención, porque cuando le das a imágenes, nos sigue apareciendo esa imagen tradicional del liderazgo como esa persona que está por encima de los demás, como el que señala el camino, el que va de primero, el que los demás siguen. Y nos encontramos con esa visión tradicional del liderazgo, que es la persona que marca el rumbo, que son héroes, que son los primeros que arriesgan la vida en las tropas. Muchas veces aparece el tema del carisma como una característica única del liderazgo y que, a juro, tiene que estar presente, que los líderes son los que toman decisiones especiales, que tienen una visión del mundo en donde el líder es lo más importante. Entonces es una visión un poco individualista y asistémica del liderazgo, y que supone como un superpoder, ¿ok? ¿Por qué me interesa? Y en mi experiencia, como les decía Félix, bueno, yo trabajo muchísimo en el área de liderazgo, el liderazgo ciudadano, en distintas organizaciones, no nada más a nivel universitario, y me he encontrado como
esas palabras que ustedes refieren como características propias de su liderazgo aparecen una y otra vez. Sin embargo, seguimos esperando que este superhéroe, este individuo, venga y solucione los problemas dentro de los espacios donde estamos, ¿ok? Es decir, seguimos esperando que una persona que tiene ciertas características únicas que lo hacen un ser especial, venga y sea el que nos pueda decir cuál es el rumbo a seguir. Desde hace ya alrededor de 20 años, el concepto de liderazgo ha ido cambiando, ¿ok? El concepto de liderazgo ha ido evolucionando y nos encontramos con otras cosas. Por ejemplo, Chavanato nos dice que hay un tema de influencia interpersonal que es ejercida en una situación específica. Una situación específica quiere decir que no es ejercida siempre, sino una situación específica que es dirigida a través de procesos de comunicación en donde alcanzamos o estamos detrás de uno o varios objetivos específicos. Entonces, aparece el tema de la influencia como algo importante, el tema de la comunicación, que es mucho más complejo, y ya vamos a hablar un poco de la comunicación, y los objetivos. Cuando hablamos de liderazgo, influencia para el alcance de esos objetivos. Después, Guzmán y Jiménez nos dicen que es un proceso que es estrictamente humano, pero que es irrenunciable. Se han hablado de liderazgos en otras especies, hoy no vamos a hablar de liderazgos ni en suricatos, ni en leones, ni nada de eso, vamos a quedarnos con qué pasa con nosotros como seres humanos y seres sociales que somos. Pero algo muy interesante que nos dicen estos autores es que no implica una postura, sino un compromiso, ¿ok? Un compromiso, una responsabilidad. Cuando nosotros entonces estamos ante una circunstancia, hay un compromiso para el alcance de esos objetivos. Y por último, Blanchard nos dice que hay un tema de propósitos. Nos dice, es una capacidad de influir en personas y en organizaciones para que liberen todo su potencial. Cuando este autor nos muestra y dice, bueno, liberen todo su potencial, nos está cambiando todavía aún más esa visión del liderazgo. Porque dice entonces, el liderazgo, ¿de qué trata? ¿De individuos o trata de equipos? Si yo tengo la capacidad de influir en mi gente para que la gente haga lo mejor que puede hacer, entonces, más allá que las habilidades del líder, lo que termina siendo importante es la gestión del equipo para lograr un alto desempeño, ¿ok? De tal manera que eso redunde en mayor bienestar para todos. Y algo importantísimo que nos dice Blanchard es que sí, los objetivos son importantes, pero los objetivos, cuando hablamos de un proceso de liderazgo, los objetivos son un paso para llegar a algo que está más allá, un propósito más elevado. ¿Qué es lo que podemos llamar? Que es la visión. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es ese objetivo a largo plazo? ¿Por qué es importante ver esto? Y ya te voy a dar la palabra, Jacqueline. ¿Por qué es importante ver qué es el tema de la visión? Muchas veces nos centramos en el alcance de objetivos y los objetivos es lo que necesitamos alcanzar inmediato y tomamos decisiones que apunten hacia esos objetivos compartidos inmediatos sin saber o sin tener claro cuál va a ser el rumbo, y eso puede hacer que tomemos decisiones que, aunque nos ayuden a los primeros objetivos, nos alejen de el camino al que debemos ir. Jacqueline, cuéntanos, que tenías la mano levantada. Sí, hola, buenos días. Yo creo que el concepto de liderazgo está asociado con el tema de paciencia y perseverancia. Ok. Porque, bueno, para cumplir los propósitos se necesita esa perseverancia de que si no se cumple hoy, se cumplirá mañana, pero siempre estando constantemente en que el propósito se cumple, pues. Y la paciencia, bueno, con respecto a que en algún momento se va a lograr. Ok, buenísimo. Y entender que muchas veces vamos a tener que volver a intentar, que vamos a tener que replantearnos. Incluso es bien interesante cuando uno se olvida del liderazgo o entendemos la evolución del concepto y nos olvidamos del liderazgo como esa persona
que es el que marca el rumbo, y entendemos más que es un tema de gestión de equipos y de qué es lo que todo el mundo del equipo tiene para proporcionar, para lograr ese rumbo, también entendemos que trabajar con las personas es complejo. Y muchas veces cuando hablas de paciencia y perseverancia, nos toca no nada más estar pendientes de la visión, no nada más estar pendientes de los objetivos, sino estar pendiente de la gente. Porque la gente se desilusiona, la gente se cansa, ¿ok? La gente de repente se da cuenta que no lo logró y quiere tirar la toalla. Pero en la gestión del líder, lo que debemos enfocarnos, bueno, ¿cómo lograr que entonces mi equipo se mantenga, entre otras cosas, motivados para que pueda ser perseverante? Cuéntame, Félix. Mira, hay una lámina bien interesante para Jacqueline y para todo el equipo de las redes que forman parte de la red de centros de Superatec, en donde recordarán que cuando le pasamos el cuestionario la semana pasada, les preguntábamos acerca de háblame de tus fortalezas. Y entonces, a partir de allí, más adelante van a ver un gráfico en donde no solamente está la paciencia y la perseverancia, hay muchas fortalezas más que cada uno de ustedes va agregando a este trabajo en red. Y es interesante también allí aprovechar tu pregunta, Jacqueline, como también para imaginarnos, bueno, cuáles pueden ser todas esas características que siguen apuntalando el liderazgo y que ya con la pregunta que les hizo María Fernanda hace un rato estábamos revisando. Entonces, bueno, continuemos. Buenísimo. Entonces, fíjense, hablando de todo esto, entendemos que el líder es una persona que en un momento o circunstancia específica tiene la capacidad de alinear objetivos individuales de cada una de las características de los integrantes de su equipo hacia los objetivos compartidos, logrando que esas personas saquen su máximo potencial. Y esto se aleja de una posición formal, ¿ok? Esto se aleja de, bueno, del título, ¿ok? Nosotros podríamos diferenciar jefatura, liderazgo, gerencia, entendiendo que en la jefatura hay más un tema asociado a la posición, a la jerarquía, en donde hay ciertas características y muchos jefes son líderes, pero no todos los jefes son líderes. Depende más de cómo logro influir en ese equipo de trabajo, vamos a decir, en ese grupo de personas para que se conviertan en equipos, ¿ok? ¿Cómo logro tener ese proceso de influencia para tener a un grupo de personas que pueden ser mis trabajadores, que pueden ser mis colaboradores en un proyecto, que pueden ser, dependiendo, mi equipo de fútbol, ¿sabes? Puede ser quienes quieran que sea un grupo de personas para que empiecen a generar sinergia, que empiecen a entender que los objetivos particulares en cuanto a lo que deben hacer dentro de su rol son importantes, pero deben estar siempre alineados a los objetivos compartidos y sobre todo entiendan que siempre pueden dar un poco más y pueden poner al servicio del equipo ese máximo potencial, ese poderlo hacer de la mejor manera posible. Nos encontramos entonces con personas altamente reconocidas que uno dice, bueno, ha habido grandes líderes definitivamente en el mundo. Y sí los han habido. Personas reconocidas que han generado cambios, que han movilizado a grupos interesantes para esas huellas. Y también nos encontramos, y por eso me encanta esta imagen, nos encontramos con otras historias que a veces son conocidas porque alguien la descubrió, pero estoy segura que se pueden repetir una y otra vez dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros equipos deportivos, y son esas personas que logran movilizar a su gente para hacer las cosas de una manera diferente y lograr cambios positivos en el entorno. En donde sí, muchas veces, y si tuvieron la oportunidad de ver esta película, probablemente dirán, bueno, pero es que este niño es un líder. Este niño fue un gran innovador que tuvo una idea, pero ¿cómo logró entonces poner a su disposición de esa idea? ¿Cómo logró alinear a la gente, motivar a las personas, trabajar con las personas para alcanzar esos objetivos que beneficiaban a todos?
Entonces entendemos que el líder es él y su circunstancia. No existen líderes universalmente buenos para todos. Existen personas que ante circunstancias específicas logran engancharse y logran tener ese proceso de influencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces creemos que en el liderazgo hay un tema de, bueno, si tú eres un gran líder aquí, vas a ser un gran líder allá. Y la verdad es que va a depender de muchísimas cosas, va a depender de la gente con la que estés trabajando y qué tanto manejes el tema, por así decirlo, qué tanto dominio tengas sobre la situación para poder influir en esa circunstancia. Cuéntame, Félix. Sí, María Fernanda, excelente, digamos, esta referencia a la película El niño que domó el viento. Quien no la haya visto, por favor, que se dé ese regalo para verla, para inspirarse, para ver cómo en un contexto de amplia adversidad, como era, digamos, un pueblito bastante desierto, árido, en el África, se logró generar una invención frente a una cantidad de adversidades. Entonces, fíjense que, por ejemplo, Jacqueline hablaba de paciencia y perseverancia. Él pudo haber tenido paciencia y perseverancia, pero además fue creativo, buscó la manera de cómo afrontar todas las resistencias familiares, de la comunidad, etc. Entonces, vamos viendo que van apareciendo un listado de cosas alrededor. Y en las imágenes anteriores también habíamos mostrado distintos personajes. Bueno, Malala, que se convirtió en un emblema. A lo mejor mucha gente diría, bueno, yo no puedo ser como Malala, pero cuando uno ve el contexto, el tema de abogar por el derecho a la educación era y sigue siendo en este momento más que nunca un elemento altamente disruptivo para sociedades tan tradicionales como la afgana, donde, bueno, por noticia hemos visto cómo está esa situación. Pero lo interesante y de esta conversación que estamos diciéndoles, que estamos generando María Fernanda y yo con ustedes, es ese hecho de poderse conectar con desmitificar que el líder es una persona encumbrada, totalmente distinto y distante a nuestra propia realidad. Eso me parece poderoso, María Fernanda. Continuemos. Ok, fíjense, tal cual, en este mismo orden vamos a ver un minutico este video, ¿ok? Ahí, ya va. Espérense, que no me dio, no me permitió darle play. Ok, no, bueno, vamos, no me permitió darme play, así que voy a atajarlo desde donde estábamos hablando y ahorita le pasamos el enlace, María Fernanda. Yo creo que luego podemos pasar el enlace como para ilustrar, dejarles allí también algunas perlas, algunos elementos para que sigan profundizando. Continuemos. Tal cual. Entonces, bueno, entendemos que no existen líderes universalmente buenos para todos y que en verdad cualquier persona puede asumir liderazgo dependiendo de la circunstancia. ¿Ok? ¿Qué sacamos de estos conceptos? Primero, sacamos que el liderazgo es un proceso. No, necesito que me chequen si están viendo bien la pantalla. Ahorita se veía bien, ahora sí. Ok. ¿Qué sacamos de estos conceptos? Primero, que el liderazgo es un proceso. Nosotros no podemos empezar a trabajar la evolución en los equipos. Es un proceso. En temas asociados a interacciones humanas no trabajamos de un día para otro. Nosotros lo primero que debemos entender es cuáles son las características de mi gente, cómo poder lograr mejores conexiones entre las personas, y por eso hablamos de retos, cómo lograr mejores conexiones entre las personas, cómo lograr procesos entonces de comunicación mucho más fluidos y positivos, cómo superar las adversidades que como equipo se van a ir presentando. Por eso entendemos que es un proceso en donde cada vez vamos a pasar de grupo hasta lograr ser un equipo de alto desempeño. Para eso nosotros vamos a pasar por unas etapas en donde una de las cosas cruciales es cómo logramos salir o normar el funcionamiento de este equipo
ante dificultades, ante lo que se llaman los storming en la gestión de equipos, ¿ok? Cuando se presentan esos momentos de los equipos en donde no podemos más, donde tenemos diferencias, donde hay puntos de quiebre, ¿cómo normamos nuestra relación para poder continuar? ¿Ok? Entonces es un proceso, no ocurre de un día para otro. Hablamos que es entre humanos, que hay un proceso de comunicación. Aquí me detengo porque muchas veces me dicen, bueno, sí, los líderes son aquellos que son grandes oradores, son aquellos que son capaces de hablar en público. Y sí es cierto que han habido líderes grandes oradores, pero han habido muchísimos que no son capaces de hablar en público, pero que tienen muy buenos procesos de comunicación. ¿Ok? Podemos hablar de procesos de liderazgo en donde el idioma es una barrera en ese proceso de comunicación, pero se consiguen otros mecanismos para que la comunicación sea efectiva, sea asertiva. ¿Ok? Entonces no es nada más un tema de la oratoria, de la capacidad de dar discursos, como muchas veces se considera. En donde hay un proceso de influencia, quien asume el liderazgo, prefiero hablar de quien asume el liderazgo que hablar del líder. Quien asume el liderazgo en esa circunstancia específica tiene un proceso de influencia en el resto de sus colaboradores y los colaboradores tienen un proceso de influencia en el líder. Esto es una relación que es bidireccional. ¿Ok? Hay un aprovechamiento del potencial. Yo conozco qué sabe hacer mi gente y qué no sabe. ¿Ok? Hablamos de colaboración y de liderazgo colaborativo porque nosotros entendemos que los individuos no son expertos en todas las áreas y que lograr equipos de alto desempeño lo que busca es habilidades complementarias entre los equipos para que los objetivos puedan ser alcanzados y para que podamos ir hacia esa visión a largo plazo. Hay un alcance de objetivos y más, que es esa visión a largo plazo. Hay un compromiso ¿con qué? Con lo que yo podría decir que es la causa. La causa es la organización, la empresa, la comunidad y lo que estemos haciendo, ¿sabes? Hay un compromiso con que las cosas ocurran. Entonces, si yo estoy comprometido, por ende, hablamos también de sentido de pertenencia, si yo estoy comprometido, yo voy a dar ese 100% que necesito dar. Hay temas asociados a responsabilidad, a ser personas responsables, no nada más porque hago lo que digo que iba a hacer, sino porque asumo las consecuencias de mis actos. Y en el tema de la responsabilidad es bien interesante cuando vemos que se asumen, ¿verdad?, las consecuencias de los actos, entendiendo que muchas veces las consecuencias de los actos de terceros terminan siendo también mi responsabilidad. ¿Ok? Yo no me puedo lavar las manos y decir, bueno, no se logró el proyecto, por ejemplo, porque tú no hiciste tal cosa, sino decir, bueno, ¿qué hice yo como gestor de este proceso que no logró que tú realizaras tales y tales cosas? Entonces el tema de la responsabilidad a veces es bien complejo. ¿Por qué? Porque aparece todo lo que es el locus de control. ¿Ok? Cuando en verdad está en mí o cuando simplemente estoy buscando de manera externa dónde descargar cosas de las que debo ser responsable. Y otra de las cosas que sacamos de este concepto es que cambia con las circunstancias. Tal cual. Corresponsabilidad. ¿Ok? El proceso de corresponsabilidad y para mí en estos últimos años siento que es una palabra súper clave. El entendernos que somos corresponsables. Somos corresponsables de que todo ocurra, ¿ok? De que todo ocurra, de que las cosas se hagan bien. Entender que somos corresponsables. Cuéntame, Félix. Sí, yo aquí quiero complementarte, María Fernanda, un poco Adelante. apelando a algo que tú decías hace un rato, de la comunicación, ¿no? Y de que esto no es una fórmula de oratoria o de solamente hablar bien, y cómo esto se conecta con todo lo demás, porque yo recuerdo cuando estaba en la universidad que tenía un profesor que nos decía que la mejor clase de oratoria era estar apasionado por algún propósito, por algún tema, y tú lo debes haber visto con todo el trabajo que has tenido con casos de embajadores comunitarios, chamos
que en el barrio se han empoderado con esto del modelo de las Naciones Unidas y han hecho maravillas y han tenido dificultades de estudio, dificultades del contexto y se han enamorado de algo y sin seguramente haber visto, digamos, mayor profundidad al tema de la oratoria, se asumieron ese propósito y pudieron avanzar al respecto. Y colocó ese ejemplo que María Fernanda ha vivido porque creo que esto nos lleva también a la dimensión emocional. Y vaya que con la dimensión emocional tú puedes destruir, digamos, hay gente que manipula en base a las emociones, pero casualmente estamos colocando en esta imagen, en esta lámina, la imagen de Mandela, porque creemos que aún en contextos en donde hay alta polarización, de hecho en Sudáfrica llegó a haber un apartheid, de segregación de los blancos hacia los negros, el hecho del temor que podían existir entre bandos o entre sectores de la población. Nelson Mandela utilizó su verbo, utilizó sus emociones, utilizó su propósito para unir a un país que estaba dividido, que pudo haber estado condenado a guerra civil, a mayores cuotas de violencia y de confrontación entre seres humanos. Y entonces veamos cómo tú complementas todo lo que nos acaba de decir María Fernanda y se pueden hacer cosas poderosas para construir, y efectivamente eso es lo que queremos mostrarle desde esta perspectiva. Continuemos. Totalmente de acuerdo. Fíjense, y bueno, hablar de Mandela, ahora nos vamos con una imagen un poquito más banal para hablar de las lecciones. Y voy a dejar de compartir porque les voy a pedir, para poder hablar de las lecciones, que prendamos un momentico las cámaras. Y perdóname, Félix, que probablemente esto va a hacer que tu internet falle un poquito más. Necesito que prendamos las cámaras. Para hablar de esta primera lección necesito verles las caras. 1 minuto. Es súper, súper corto. Ok, para ver, veo caras, necesito más caras. Ok, vamos prendiendo, así, caras, sonrientes, nos necesitamos activos. Sacar el máximo potencial, acuérdense. Este Máximo potencial. Este es un buen momento para una foto allí, sí, si quieren. Conectados. Bueno, Rolando, tienes que prender la cámara, tranquilos, no la prendas, pero necesito que hagas, yo voy a hacer un pequeño ejercicio y aunque no tengas la cámara prendida, necesito que la hagas. ¿Ok? Fíjense, en estos momentos necesito que todos ustedes se pongan cómodos, ¿sabes? Que se sientan cómodos, y van a poner la cabeza, eso incluye Félix también, por favor, hacia alguno de los dos lados, el lado que se sienta más cómodo. Ok, el lado que se sienta más cómodo. No, así como de ladito, así como de ladito. Ahora van a entrecerrar los ojos, entrecerrados, así como cuando me empiezan a ver como con estrellitas, no cerrados, entrecerrados. ¿Ok? Entrecerrados. Ahora, Víctor y Cristel, necesito que se quiten medio minuto el tapaboca. Está permitido medio minuto. Por favor, vamos a poner la boca en trompita, hacia adelante, así que se vea la boca. Hacia adelante, en trompita. Ajá, ojitos entrecerrados y quiero que den un beso que suene. Un beso que suene. Un beso que suene. Ok. Muy bien. ¿Lo dieron? Lo dieron. Ok. Yo les acabo de dar un curso teórico práctico de cómo besar. ¿Cierto? Certificado. Ojo. Certificado. Profesora de la Metropolitana, directora ejecutiva de Sinergia, ¿sabes? Facilitadora experiencial. Curso teórico práctico de cómo besar. Les pregunto, ¿aprendieron a besar? No lo sé, tengo que ponerlo en práctica. Tienes que ponerlo en práctica. Para que me evalúen para saber. Con otra persona, en práctica y con otra persona. En práctica con otra persona. Entonces, esa es la primera lección de liderazgo. Y perdónenme los que están en sitios públicos que los dice hacer esto y probablemente hay alguien al lado de ustedes riéndose. ¿Ok? La primera lección de liderazgo es que el liderazgo es un proceso de aprendizaje en acción. ¿Ok? Nosotros podemos asumir y podemos estar hablando desde la teoría horas. ¿Ok? Este webinar es de 1 hora. Yo tengo un taller montado de 16 horas de liderazgo.
Existen diplomados buenísimos, buenísimos. La gente de oportunidad tiene, la CAF tiene, la Metro tiene, el IESA tiene, muchísimos cursos teóricos de liderazgo que son importantes, que hay que entenderlos, que hay que investigarlos, pero aprender a liderar es un proceso de aprendizaje en acción. Y si nosotros entendemos que el líder trabaja con gente y entendemos que somos seres sociales, que pertenecemos a equipos interesantísimos, hay que empezar a asumir liderazgo cada vez que tengamos la oportunidad. Y asumir liderazgo no significa ponerme por encima de los demás, significa trabajar con la gente, conectarme, Excelente. saber si el que tengo al lado está bien, si el que tengo al lado necesita algo, si hay algo que yo pueda dar para que esa persona esté más motivada, para que esa persona tenga más paciencia, tenga más constancia. ¿Por qué? Porque ante la adversidad en la que estamos, la gente está cansada. Estamos agobiados, hay problemas, Venezuela, el internet se cae, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero hablar de otros problemas que podríamos llevarnos a hablar muchísimo rato. No, la gente está cansada. Sin embargo, seguimos teniendo objetivos que alcanzar y seguimos teniendo una visión a la cual ir. Si nosotros, entendiendo que no solamente estamos personas de Superatec, pero si hablamos de Superatec como organización, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los objetivos? Que el proyecto, que el centro de, no sé, que el centro de Genseca, que esos son los objetivos aquí, inmediatos. ¿Cuántos beneficiarios tenemos? ¿Cuántos nos vamos a reunir con las escuelas para el proyecto nuevo? Buenísimo. Pero ¿qué hay más allá? ¿Y cómo nos sentimos nosotros para eso? Entonces, si entendemos que el liderazgo es un proceso de aprendizaje en acción, hay que ponernos manos a la obra. ¿Ok? Hay que empezar a conectarnos con la gente. Félix, tenías la mano levantada. Cuéntame. Félix. Ok, yo cuando empiezo a compartir, ahora no me está dejando ver las imágenes, entonces se me está complicando el tema entre compartir y verlos, y tal cual, si el líder trabaja con gente, es importantísimo poder conectarme con la gente, cosa que hace que sea un poquito más difícil si no puedo verles la cara. Otra de las lecciones, es clave identificar y construir relaciones con las personas que integran el equipo. Hay que conocer a la gente. A veces esto lo confundimos. ¿Por qué lo confundimos? Porque el venezolano es muy amiguero. Amigueros, nosotros somos amigueros, somos chéveres, nos gusta, entonces nos quedamos con ese tema de que, bueno, conocer a la gente es, tenemos que salir a rumbear, por ejemplo. No. Conocer a la gente es conectarte con la gente, seas o no sus amigos. Muchas veces vamos a tener equipos de trabajo que se convierten en equipos de alto desempeño, que se convierten en esas personas con las que yo con los ojos cerrados sé cuáles van a ser los resultados. Sí, a mí me encanta llevar el tema del liderazgo al deporte, yo soy rugbyista y digo que, bueno, es ese momento donde tú tienes el balón en las manos y lo vas a lanzar al aire porque sabes que va a llegar una persona. Tienes una relación de un rapport con tu gente gigantesco, pero no a juro eso quiere decir que somos los mejores amigos, ¿ok? Esa es una diferencia que como venezolanos es importante entender. No tienes que llegar a todas partes haciéndote mejor amigo de todo el mundo, pero sí construyendo relaciones personales, ¿sabes? Construyendo relaciones, entendiendo, conociendo a la gente, cuáles son sus características, en qué son buenos, en qué no son buenos. Nadie es perfecto. También debemos saber en qué no son buenos. ¿Qué necesitan para estar mejor? A veces hay cosas físicas como, bueno, hay gente que no puede trabajar en ambientes calientes, por ejemplo, pero hay gente que necesita 2 minutos antes de sentarse a trabajar para tomarse un café y decir, como que pasar la página de mi casa y el trabajo. No sé, ¿qué necesita la gente? Otra de las lecciones que es importantísimo tenerla es que entender que el poder que el líder puede ejercer por su posición formal no es suficiente para que otros hagan lo que deben hacer.
¿ok? Y aquí vamos con el tema de jefatura y liderazgo. Existen jerarquías y muchas veces los jefes son grandes líderes. No siempre. A veces quien lidera en las organizaciones son las personas que jerárquicamente tienen la menor jerarquía, pero son los que motivan a la gente. Es esa persona que te recibe con buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando? ¿Qué tal fue tu fin de semana? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué necesitas? ¿Te traigo algo? Y son los que logran sacar el máximo potencial de los demás. Ajá, tengo la mano levantada, adelante. Me cuesta muchísimo verlos, así que sí les pido que quien quiera participar, abra el micrófono. Hola, soy Liu, que estabas con la duda de cómo se pronunciaba. Eso se escribe era lo Liu, primero pero que se iba a preguntar, pronuncia ¿cómo Liu. se pronuncia tu nombre? Liu. Ok. Tranquila, Liu. Un poco, ahorita estás tocando el líder y hablaste antes de conexión emocional, y yo creo que también, como estamos hablando de ir contrario a lo que tradicionalmente conocemos como liderazgo, Okay. yo creo que tiene que conocer a la gente, pero que también él tiene que hacer sentir cómo se siente, porque muchas veces seguimos con esa capa de superhéroe, o sea, el que es líder o el que le toca llevar el liderazgo en el momento circunstancial que le toque, y a veces él no expresa cómo se siente y uno lo desconoce. Quizás como el que está en ese equipo que está esperando recibir de él y cree que él está 100%. Entonces yo creo que las relaciones tienen que estar conectadas y que el líder también se tiene que dar el permiso de decir estoy mal o me siento mal o decir también su emocionalidad como parte de ese proceso circunstancial y no creer que es infranqueable y porque tiene una posición en ese momento no se puede dar el permiso. Entonces yo creo que eso de la humanidad es genial y te lo puse en el chat, me encanta lo de conocer a mi gente, ¿no? Suena como una canción de salsa, pero tal cual, ¿no? Es así, con ese guaguancó. Es que yo creo que sí, que todos tenemos que darnos el permiso de decir cómo me siento hoy, cuándo me siento y cuándo no puedo, pues, porque a veces no lo hacemos, creemos que somos inquebrantables, ¿no? Era eso lo que queríamos. Es un tema que a veces se piensa que es el líder y su equipo, y no, es entender que cuando hablamos de liderazgo estamos hablando del equipo. Exacto. Quien asume el liderazgo puede ser cualquiera de las personas del equipo, según las circunstancias, y el líder es tan gente como el resto de la gente. Así es. Entonces así sí, a veces tengo días malos, a veces estoy cansado, hay cosas que me abruman, hay momentos en donde me preocupan los tiempos, por ejemplo, no soy un superhéroe que viene desde afuera, desconectado de la humanidad, ¿sabes? No es un ser superior, desconectado de la humanidad que viene a salvar a este grupo de personas con una esencia mística y mágica, sino soy uno más del grupo de personas que nos estamos convirtiendo en equipo, que me voy a equivocar, que mi palabra no es santa, ¿ok? Y ahí entra un tema del dar y recibir feedback. Muchas veces cuando hablamos de las características del líder, sale el tema del feedback. No, el líder debe saber dar feedback y recibirlo. Porque a veces darlo no es tan difícil. Decirle a los demás qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal no es tan difícil. Es mucho más complejo cuando tener la apertura para que me digan en qué me estoy equivocando, cuáles son mis oportunidades de mejora. Y que eso signifique un crecimiento personal y del equipo. No significa que me están retando la autoridad. ¿Ok? Entonces hay como muchos temas asociados. Voy a seguir con las lecciones. Igual, otra de las lecciones es que existen elementos claves para ganarse la confianza y el respeto de la gente. Fíjate, María Fernanda, Adelante, aquí sí, aprovechando que tengo unos segundos acá antes, porque ya se me ha interrumpido varias veces. Fíjate que tú hablabas hace un rato del beso y cómo lo vinculamos con todo lo que estamos conversando ahorita. Y fíjate, cuando mostraba el tema del beso, yo estaba, que quería hacer un comentario en ese momento, que es muy criollo, pero es una frase que creo que aplica el tema del liderazgo. El que quiere besar, busca la boca. Entonces muchas veces estamos buscando que el otro sea el que dé el primer paso y no tomamos la iniciativa. Entonces, fíjate que es importante, digamos, eso de dar el primer paso, tomar la iniciativa, pero también por el hecho de dar un beso, eso no significa que la tarea está hecha. Usted tiene que chequear, bueno, así como está diciendo María Fernanda, aprender a recibir feedback,
a lo mejor te dirán, lo hiciste bien o no lo hiciste bien, me gustó o no me gustó. Hay un proceso también de persuasión, pero quiero dar un paso más, porque además que con lo que estaba comentando Lynn, eso también me lleva a algo que nosotros conversábamos cuando preparamos esta presentación, que es el tema de, se habla mucho de liderazgo, pero poco de seguidazgo. Entonces, como muchas veces llegamos a ser hipercríticos con los líderes, ojalá y muchos de los seguidores o de los equipos pudiera tener esa empatía que Lynn nos está diciendo, pero muchas veces somos críticos con los líderes, pero sin darnos cuenta, bueno, qué tan buen seguidor puedo ser yo, qué tan buen colaborador puedo ser yo frente a las tareas que nos estamos proponiendo al respecto. Mira, me parece fundamental, Félix, lo que acabas de mencionar, porque fíjate, nosotros hablamos de 4 implicaciones básicas del liderazgo. La primera implicación es la gente, los seguidores o colaboradores, y ese proceso de relación bidireccional que se establece entre el líder y su gente. El concepto seguidor, incluso a nivel de bibliografía, se está perdiendo y está evolucionando al de colaborador, entendiendo que no tengo un pocotón de gente que está detrás de mí siguiéndome, sino tengo un pocotón de gente que está a mi lado trabajando conmigo. Sin embargo, bueno, todavía encontramos los dos. El seguidazgo se relaciona mucho con esa capacidad de dejarle a los demás espacios de participación, ¿ok? Y liderizar desde el rol de seguidor, ¿ok? Que entender que el liderazgo va mucho más allá de la idea o la persona que va de primero o el que emprende o el que representa a la institución, porque a veces el liderazgo entonces se ve más como un representante institucional. Entender que hay espacios en donde es beneficioso para el crecimiento del equipo dejar más bien que los demás asuman nuevos liderazgos. Y no por eso me van a quitar del coroto. ¿Sabes? Motivación al logro, más allá que motivación al poder. ¿Qué queremos nosotros como equipo lograr? ¿Ok? Y para eso una de las cosas que hay que hacer es ganarse la confianza y el respeto del equipo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo hacemos eso? Son como en 3 pasos, ¿sabes? El primero es, una persona se gana la confianza cuando el resto del equipo puede ver que la persona sabe lo que hace. ¿Ok? Y sabe, tiene los conocimientos, sabe qué hay que hacer. Primero sabe qué hay que hacer, después sabe lo que hace y después lo pone en práctica. A veces nos encontramos dentro de nuestros equipos personas que saben lo que hay que hacer y saben cómo hacerlo, pero simplemente no lo hacen por diversas cosas. Por ejemplo, porque a mí no me pagan más por eso. Entonces pierdes la confianza y el respeto, aunque seas una eminencia en tu área. ¿Ok? A mí no me pagan más por eso, o simplemente, ay, no, que se embromen, que no es la palabra que utilizan. Ay, que se embromen y que ellos lo hagan, aunque tú sepas cuál es el camino que habría que seguir. Entonces, hay un tema de ganarnos esa confianza y ese respeto, teniendo las acciones necesarias para el alcance de los objetivos. Otro es entender que el compromiso se genera mediante la conexión y la indagación con la gente, no mediante el control. A veces, y hay modelos que son altamente aceptados. Incluso a mí me gusta muchísimo el modelo de Blanchard, que pone el liderazgo como unos cuadrantes, y al principio, cuando yo estoy empezando con el equipo, hay un proceso de control, de hacer seguimiento muy cerca, y después yo voy poco a poco, mientras el equipo va evolucionando, voy soltando. Sin embargo, lo ideal, y también nos lo plantea el mismo autor, es lograr el compromiso, que la gente esté aquí no porque yo te estoy observando, sino porque quieres estar. Es decir, tú puedes estar en un sitio que puede ser tu sitio de trabajo, y estás porque necesitas el trabajo, y eso es totalmente válido. Pero si yo no me integro a la dinámica y no voy un poquito más allá de cumplir mis funciones, y ir un poquito más allá es involucrarme. Conocer, misión, visión, valores, por qué hacemos esto, querer lo que estoy haciendo, no me voy a comprometer. A veces
hay cosas que me motivan y ahí están esos motivadores extrínsecos, los intrínsecos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, me puede motivar muchísimo un bono, sí, me puede motivar, pero también me motiva muchísimo ver, por ejemplo, a nivel de las organizaciones, nosotros hablamos mucho del salario emocional, ¿ok? Que es eso que no es monetario, sino es ese impacto que como organizaciones de desarrollo social tenemos, ese impacto que tú ves en la gente. Entonces, hay otros motivadores que también funcionan, y cuando hablamos de liderazgo, lo ideal es llegar a esos otros motivadores, ¿ok? Y debemos evaluar siempre el impacto de las relaciones individuales con las del resto del equipo. Es algo que debe estar como en constante valoración. ¿Por qué? Porque el líder trabaja con gente y somos parte de esa gente. Y si nosotros no medimos el impacto, a veces podemos tener relaciones más cercanas. Y eso no está mal, ¿sabes? No es que entonces tú no te vas a involucrar con nadie, de repente hay alguien que es tu amigo de toda la vida y chévere, y tienes una relación más cercana, no está mal, pero debes evaluar el impacto de cómo es tu relación con esa persona y el resto del equipo en el momento en que estamos en la gestión del equipo, ¿ok? Ok, de aquí, entonces, vamos con esto. Sí, aquí quiero complementarte, María Fernanda, citando a Simon Sinek. Él tiene un libro que se llama Empieza por él porque me parece maravilloso traerlo a colación, porque él dice, tenemos dos maneras de poder incidir sobre la gente. Una es a través de la manipulación, de la presión, del vicio, como del poder, pues, ¿no? Lo hacemos porque yo al final te conviene. La otra manera es desde la inspiración, y fíjate que cuando hablamos desde el propósito, pues nos estamos dando allí con la inspiración. Y creo que eso es supremamente poderoso con lo que tú estás conversando, el tema del salario emocional, etcétera. Y fíjate que en la línea que teníamos en la anterior, tenemos una película que así como le recomendamos al niño que domó el viento, esta otra les puede resultar interesante para la biblioteca allí de temas. Se llama Batman. Como tú la viste, María Fernanda. No, esta no la he visto. Como contexto de esta película, es una película de la India que habla. Esta es fabulosa, porque bueno, yo sigo allí también colocando películas que permiten hablar no solamente de liderazgo, sino de emprendimiento. Y fíjense este dato que contextualiza esta película. Esta es una película hecha en la India y debemos decir que en la India menos del 10% de las mujeres utilizan toallas sanitarias. Las alternativas no las voy a describir acá, pero lo que sí voy a decirles es que es un problema sanitario, pero que además se cruza con cultura, con pobreza, con creencias religiosas. Y este hombre que existe en la vida real, luego de ver la película, pueden buscar, digamos, sobre este personaje, desarrolló un modelo de toalla sanitaria en medio nuevamente, de resistencias de la gente, etcétera, y cómo, convencido con un propósito, pero cómo también fue tejiendo una red de colaboradores, de colaboradoras al respecto, y cómo, sin ser mujer, hizo todo lo posible por comprender muy bien cuáles eran, digamos, los efectos que podían tener, los efectos de las mujeres, pero sobre todo el tema de poder propiciar soluciones. Y creo que en esto del liderazgo es importante y se puede conectar con la perspectiva de entendimiento de lo que significa construir soluciones con el otro. No significa que tú te las sabes todas, sino cómo la construyes con el otro. Quería, digamos, hacerles allí la promoción a esta película. Se encuentra en Netflix, pero es altamente recomendable para que sigan reflexionando sobre estas capacidades para el liderazgo y para ofrecer soluciones pertinentes para la gente. Ahora, si quieres, vamos a la siguiente. Fíjate, Y allí, Félix, si quieres, tal cual vamos a construir soluciones con el otro. Recuerden. ¿Te gustó? No, sí, te quería poner esta lámina. A María Fernanda y a mí nos llamó la atención. Buenísimo, buenísimo, porque fíjense, ustedes
En la primera pregunta de cómo te evalúas tú en materia de liderazgo, el puntaje en promedio fue 6.9, pero cuando les preguntamos a ustedes y de quienes respondieron, cómo se veían en términos de liderazgo colaborativo, la puntuación subió. Y eso nos parece altamente llamativo, porque de 6.9 pasamos a 6.5. Fíjense que en la primera pregunta sobre el liderazgo, hubo personas que te dijeron, no, yo no nada de liderazgo, pero cuando pasamos al liderazgo colaborativo, por lo menos empezaron a decir, no, yo tengo un poquito más de esto. Y el puntaje colectivo de todos aquí se movió. Y eso nos parece altamente, digamos, significativo, eso del mirarnos y de seguir profundizando en esta perspectiva de, si yo no soy ese líder, concepto tradicional, como en la sinergia, en la colaboración, podemos estar siendo mucho más que la suma de las partes. Esto me parece poderoso. No sé si quieres comentar algo acá. Yo quizás quisiera mostrar las otras láminas que tenemos y nos vamos preparando para la actividad de conversación con el grupo, si te parece, María Fernanda. Y fíjate tal cual, esto nos da a entender, ¿Vamos a la siguiente? Félix, cómo el concepto, ¿sí? Aunque ya te voy a poner esa, cómo el concepto de liderazgo, aunque seguimos teniendo en la cabeza ese tema de que, bueno, no, sí, yo soy líder porque yo entonces estoy por encima, yo mando y no sé qué, cuando decimos, bueno, ya va, esto colaborativo como que sí ocurre en mi vida, como que sí lo estoy haciendo y lo hago más de lo que creo. Y me encantaría ahorita hacer no lo vamos a hacer, pero imagínense que ustedes reciben, después de esta charla, esta misma pregunta y ver si esta puntuación varía, entendiendo que entonces esto va más hacia la colaboración entre personas y a la gestión de equipos que hacia la individualidad. Te dejo la siguiente, Félix. Ok. Fíjate que aquí en esta tenemos un ejercicio de cuáles son tus fortalezas como líder e hicimos 9 palabras. Y fíjense aquí lo significativo en esas fortalezas que tienen, digamos, los participantes de esta consulta. Bueno, allí en esta nube de palabras aparecen cosas como trabajo en equipo, aparece la expectativa, aparece la organización, el compromiso, empatía, iniciativa, escucha, planificación, van apareciendo muchísimos más, pero fíjense cómo cada una de ellas va sumando a esa visión de lo importante que significa, más allá de los puntajes iguales, cuando nos vemos como red de centro, nos vemos como equipo, apuntalando cada una de estas cosas que se encuentran acá y me parece poderosísimo. Entonces, eso con respecto a las fortalezas, vamos a lo que vendría a ser las áreas de mejora. Y entonces, como áreas de mejora, estoy atento a la siguiente. Ok. Como áreas de mejora, fíjense que hemos hablado de la importancia o sea, creo que una de las palabras que aparece más repetida es delegar. Se dice muy fácil, pero ponerlo en la práctica y hacer un buen ejercicio de delegación, y eso tiene dos caras. La cara de quien pide y la cara de quien recibe y hace la encomienda. Pero también está la cara de la comunicación y la comunicación asertiva, el cómo hago seguimiento, el cómo soy paciente, el cómo puedo mejorar muchos niños que tengo. Y esta lámina, si quieren, tomen una captura de pantalla porque tiene allí como muchas palabritas que pueden significar temas para seguir profundizando en el desempeño individual y colectivo como equipo, como red, como lo que cada uno de nosotros puede hacer de cara a lo que hemos venido conversando. Esto nos parece poderosísimo porque efectivamente con las cuales significan fortaleza, pero aquí también van saltando palabras que nos invitan a mirarnos de para adentro y decir, bueno, aquí todavía hay elementos, o sea, creo que el tema
de delegar es poderosísimo y sobre esto podríamos tener toda una conversación sobre lo que significa es la coordinación de acciones. En el mundo del coaching, esto es, digamos, un temazo. Como yo coordino una acción con otra persona de manera impecable. Cuando empiezan a surgir chispas, es que se entendió tal cosa, es que tú no me lo dijiste como yo quería. Bueno, allí simplemente lo que nos estamos dando cuenta es que ese proceso no pudimos desarrollar de la mejor manera y creo que como equipo esto es fundamental. No sé si quieres comentar algo sobre esto. Una pregunta, ¿las palabras que aparecen más grandes porque se repitieron más o es el programa de creación de nube de palabras que la coloca así? Sería interesante saber si, por ejemplo, comunicación, delegar, seguimiento. Lynn, tu interpretación es la correcta, es por frecuencia de... Exacto, gracias, Félix. Sí, fíjense, algo importante tu con interpretación eso, es la correcta. que les podría decir que es la buena sí. noticia. Cuando hablamos de delegar, uno cree que delegar es simplemente o es ese proceso de dejar que otros hagan, ¿ok? Llegar a un nivel de delegación es un nivel, no es nada más una decisión personal de decir, bueno, voy a delegar, sino es un momento en donde el equipo tiene el nivel de desempeño para que el proceso de delegación se dé, ¿ok? Para eso, no hay que trabajar en delegar, hay que trabajar en comunicación, hay que trabajar en seguimiento, hay que trabajar en la mejora de la sinergia del equipo, del trabajo en equipo. Y la delegación se va a dar, porque vamos a poder crecer y llegar a ese momento. No es una decisión que yo digo, bueno, voy a delegar, sino en qué momento el equipo está listo para que le deleguen. ¿Ok? Entonces, muchas veces es lo que resalta, porque uno dice, bueno, pero es que me echo todo encima. Me echo todo encima porque me es mucho más fácil decir, ay, yo sé cómo va a ser el resultado si yo lo hago. Y ahí es cuando empieza ese miedo. Cuando yo empiezo a trabajar con las personas, a sacar ese máximo potencial, la gente lo empieza a hacer muy bien, el proceso de delegar se da solo. Entonces trabajemos en las otras y van a ver cómo al final vamos a tener una mejor gestión del mismo equipo. Y ahí me voy con estas dos palabritas que les queremos traer. Primero, bueno, la relación entre colaborar y liderazgo. Ya a estas alturas entendemos que el liderazgo tiene que ver con la colaboración, con el trabajar con otras personas, ¿ok? Trabajar conjuntamente con otros para lograr objetivos comunes, donde todos los involucrados se enriquecen. Entonces, cuando hablamos de colaboración y liderazgo, hablamos de relaciones de ganar-ganar. Y eso es cuando lo enfocamos en nuestra gente y también cuando lo enfocamos hacia afuera. ¿Ok? Muchas veces es muy fácil verlo en mi organización, pero cuando empezamos entonces a relacionarnos, y aquí empieza a haber, bueno, alianzas, empezamos a trabajar en redes, empezamos a trabajar en otras cosas, está el tema de ¿qué gano yo con esto, con trabajar con el otro y plantearnos objetivos compartidos, etcétera, etcétera? ¿Y qué gana el otro? Y si nosotros entramos en una relación pensando, no nada más que voy a sacar yo, sino qué le aporto yo al otro y el otro cómo también se va a enriquecer, es mucho más probable que la relación se fortalezca y que la relación sea más duradera. ¿Ok? No nada más pensando en, bueno, cuál es mi ganar en esto, sino para el otro qué. Y nos aparecen también entonces el término de colaborar y cooperar. Entendemos colaborar como trabajar en conjunto y cooperar como obrar favorablemente a los intereses y propósitos de otra persona. Tener una actitud para que las cosas pasen, eso es cooperar. ¿Ok? No es lo mismo, no son sinónimos, pero es muy enriquecedor cuando en un proceso de gestión de equipos se dan juntos. ¿Ok? Es muy enriquecedor cuando yo colaboro, trabajamos en conjunto, por ejemplo, en un proyecto, y también cuando este no es mi proyecto, pero yo tengo una actitud favorable para que tú consigas esa parte que son los objetivos individuales. Entonces, la alineación de los objetivos individuales a los objetivos compartidos va a ser mucho más fácil. Y eso nos pasa cuando estos términos entonces se presentan en la gestión.
El término de liderazgo colaborativo, fíjense, me encantó. Por una parte uno dice, bueno, pareciera entonces que es redundante hablar de liderazgo colaborativo, porque liderazgo colaborativo, en cierta manera, es el trabajo con la gente y para la gente, entendiendo que hay distintas circunstancias en donde cualquiera puede asumir el liderazgo, en donde abrimos espacios para que las personas crezcan, etcétera, etcétera. Pero después nos encontramos con qué pasa fuera de mi equipo. Es decir, eso es todo lo que hemos hablado hasta ahorita ha sido qué pasa adentro de mi equipo. También se utiliza el término liderazgo colaborativo para emprender acciones que vayan con otros que no son mis equipos directos. Entonces, este liderazgo colaborativo dirige y entrega resultados que entran dentro de espacios mucho más amplios que los límites y las barreras funcionales de la organización. Por ejemplo, algo como lo que pasó, como lo que está pasando ahorita entre la relación que podemos tener Félix y yo. Somos dos organizaciones aliadas que hemos trabajado en conjunto, pero que tenemos espacios y planes de trabajo totalmente distintos, pero sin ningún problema podemos emprender acciones que vayan más allá de las barreras o los límites de nuestras organizaciones particulares. En este tipo de liderazgo también se crean estrategias, se construyen sistemas mucho más complejos, en donde ese proceso de alineación va más allá que mi organización. Ya yo no estoy alineando el equipo. Si esto fuese una flecha en donde yo digo, bueno, yo tengo aquí alineado mi equipo, ahora es entender cómo Félix también tiene alineado a su equipo y cómo Nelixa tiene alineado a su equipo y cómo, etcétera, etcétera, y vamos a un bien común mucho más grande. Que en el área de organizaciones de desarrollo social, yo podría decir, bueno, ese nivel o esos objetivos compartidos que podemos tener enfocan hacia desarrollo del país. ¿Ok? Con una visión a largo plazo, en donde, por ejemplo, podríamos estar hablando de el alcance de la Agenda 2030, desde nuestras organizaciones, ¿sabes? Los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, fíjense cómo, si cada organización es una flechita o es un barco, vamos a hacerlo más gráfico, es un barco donde todos estamos remando, logramos alinearnos, eso quiere decir que cada barquito está remando como debe ser para sus objetivos. Pero en vez de chocar como si estuviésemos en una laguna, chocáramos entre nosotros, todos decimos, bueno, vamos a remar hacia el mismo lado para llegar a un bien común mucho más grande que nosotros mismos, que puede ser esa incidencia en nuestro país. Por ende, se realiza de manera coordinada con diferentes socios, de tal manera que los objetivos que se alcanzan son mucho más trascendentales. Se obtiene un máximo del valor de la cultura, de las habilidades, de las experiencias, de la trayectoria. Si nosotros hablamos con el ejemplo siguiendo con las 3 organizaciones que estamos hoy aquí hablando, bueno, ¿qué ha hecho Félix en los 19 años que tiene Opción Venezuela? Oye, ¿cuántos programas no tiene Opción Venezuela? ¿Cuántos no? Ajá, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Sinergia en los 25 años? No, ¿qué ha hecho Sinergia mientras María Fernanda está aquí? Sino en los 25 años. ¿Qué se ha hecho atrás? ¿Qué se ha hecho en Superatec? ¿Cómo se ha logrado ese crecimiento? ¿Cómo se han llegado a esos espacios? Etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ahí vamos a obtener el máximo potencial desde la experiencia y trayectoria de cada uno de los barquitos que está ahorita aquí. Por ende, se empiezan a crear entonces relaciones mucho más fructíferas en donde se aprende a manejar el conflicto, se aprende a compartir el control y nos vamos más allá de competir, nos vamos a cooperar. ¿Ok? Entonces, entendemos que, por ejemplo, si hay otra organización, y ahí les podría poner un ejemplo bien claro en temas como Sinergia, como una red de organizaciones de la sociedad civil, y RedSoc, como una red también de organizaciones. O sea, entender que no somos competencia, sino que tenemos un espacio de incidencia para más bien lograr
mucha más consolidación a nivel de sociedad civil venezolana. Entonces es darle un espacio al otro y tener la oportunidad. Ajá, Félix. Sí, yo aquí, bueno, primera cosa, ya estamos entrando en el sobretiempo. Yo aquí diría lo siguiente, voy a hacer una referencia macro y una referencia micro. La referencia macro es que este domingo en Venezuela tuvimos un antiejemplo de liderazgo colaborativo. O sea, fíjense todo lo que se pudo, todo lo que se perdió por diferencias, por no generar acuerdos, por ego, etc. Hasta aquí mis 5 segundos de referencia. Que lo entendió, lo entendió. Luego, si nos vamos a la referencia micro, ya por ejemplo, María Fernanda habló del plano institucional, de las conversaciones que podemos seguir habilitando, de seguir abriendo, de pasar una trocha a una carretera, a una autopista de conversaciones, de colaboración entre organizaciones, y María Fernanda habló de 3 organizaciones, pero ahora se le voy a poner en el espacio micro, porque estamos en una red de centro donde sé que hay gente de Barquisimeto, del Consejo, que está en Caracas en el Antímano, que están en Catia, que están en Petare, que están, digamos, dispersos por buena parte de la geografía, y algo que queríamos María Fernanda y yo cuando hicimos digamos, los pequeños grupos era que pudieran también interactuar entre ustedes y verse por lo menos en este espacio en Zoom. Bueno, pero allí el reto es que esta definición de liderazgo colaborativo y lo que estamos hablando, cómo lo pueden implementar desde las capacidades, desde las posibilidades de cada una de los centros y lo que le ofrece estas localidades. Esto nos parece poderosísimo, sin duda alguna. Sabemos que esto es un abreboca, una abreboca que debemos ir cerrando, digamos, por respeto al tema del tiempo, pero consideramos que esto nos interesa que lo deje, queremos que lo dejen lo suficientemente picados ustedes. Te propongo, María Fernanda, que vayamos a la lámina de cuáles fueron los retos que cada uno de los participantes vio como desafío para el 2022. Y fíjense que se lo presentamos como un diamante, y en ese diamante, bueno, la palabra con más resonancia en ustedes, que salió como más repetida, era la palabra riesgo. Y creo que riesgo como asumir riesgo, como, bueno, ¿qué me falta a mí que quizás todavía no he hecho para salir de la zona de confort y entrar en ese espacio mágico donde ocurren cosas maravillosas, donde hay crecimiento, donde hay aprendizaje, en donde queremos que todo salga bien, pero sabemos que hay algo de temor para dar esos pasos. La palabra confianza, la palabra, bueno, qué cosas debemos promover, el hecho de ser constante, el hecho de seguir metas, así. Como ven esto, hay una cantidad de palabras que van apareciendo allí, que es interesante que las sigamos, digamos, asimilando. Fíjate, María Fernanda, aparece sinergia, aparece alianzas, empatía. Nuevamente, ese tema de que en ese propósito, ese desafío para el 2022, el encuentro con el otro sea fundamental, que haya valentía para el cambio, para la innovación. Bueno, nuevamente, consideramos que aquí hay una cantera de palabras, de frases y de emociones de lo que puede estar deparando el 2022. Nosotros habíamos pensado volver a hacer una actividad en grupos, pero por tiempo, lo que quiero proponerles es, ok, de lo que hemos venido compartiendo, díganos cuál es la palabra. Pueden tomarla de este diamante o de lo que ha sido de esta conversación o de algún aprendizaje, alguna palabra que para ustedes simbolice este desafío de liderazgo individual y colectivo, y cuando digo colectivo como red de centro de Superatec, para el año 2022. Entonces pueden ir escribiendo en el chat esa palabra que lo simbolizaría, que significaría ese reto de liderazgo para el año 2022. Los vamos leyendo y bueno, de esta manera entregamos el testigo a Luisana y a Nelitza por si tienen algún comentario, alguna pregunta. María Fernanda, si quieres verme complementando.
Sí, tal cual. Bueno, aquí mientras van diciendo eso, entender que ninguno de nosotros es tan listo como todos juntos. Está demostrado que el peor desempeño grupal va a ser mejor que cualquier desempeño individual. Entonces, entender lo importante de colaborar, lo importante de entender al otro, de conocer al otro, de tener la apertura, aunque el contexto sea agreste, sea difícil, que sabemos que es complicado, tener, bueno, tal cual, esa constancia, esa confianza, esa motivación va a ser fundamental para alcanzar mejores resultados. Que cuando las cosas están mal, lo mejor que se puede hacer es seguir actuando, ¿ok? Quedarnos de brazos cruzados no nos va a llevar a cambiar una circunstancia, sino más bien debemos ir a la actuación. Y ahí les podría decir, entonces, si entendemos que ninguno de nosotros es tan listo como todos juntos, les podría pedir otra vez que prendan su cámara para decir, bueno, cómo ser un buen líder colaborativo. Y como yo no los puedo ver, voy a dejar de compartir. Prendemos nuestra cámara. Mira, y mientras van abriendo la cámara, María Fernanda, yo te doy las gracias por este ejemplo de liderazgo colaborativo, porque a mí se me cayó en no pocas, muchísimas oportunidades acá la sesión en Zoom, y bueno, cómo pudiste mantener el espacio, pudiste mantener la atención, y ambos íbamos en un mismo objetivo al respecto. Así que abramos la cámara. Importante, lo que se va copiando, pueden tomar captura de pantalla al finalizar esta sesión, se comparte y luego podemos reflexionar sobre ello. Entonces, bueno, díganos la instrucción, María Fernanda. Para mí, y esto es algo que, bueno, lo aprendí de un amigo facilitador y lo he llevado a todos los espacios a los que he tenido acceso, y es cómo hacer las cosas, cómo lograr ser un buen líder colaborativo, cómo recordarnos siempre de eso. Eso está en la palma de tus manos. Les voy a poner, pongan la mano así, en la palma de tus manos. Está ahí. Siempre tienes la mano para recordarte. Primero, haz las cosas bien. Así de sencillo. Haz las cosas bien. Segundo, no señales. Cada vez que señalas a alguien, hay 3 dedos señalándote a ti. Entonces dejemos de estar señalando a la gente. Dejemos de estar buscando, es que mira es que mira cómo se comporta, es que mira... No señales, no perdamos tiempo en eso. Tercero, y aquí voy a pedir disculpas con la profe Mercedes, que la estoy viendo conectada. Respeten. ¿A qué vas a respetar? Te tienes que respetar a ti mismo, tienes que respetar a tu organización, a tus proyectos, tus ideales. Respeten. Cuarto, que duele. Comprométanse. ¿Ok? Comprométanse. Si estamos aquí en una organización, en una red, estamos para comprometernos, no para simplemente estar. ¿Ok? Es más allá que venir, sino comprométete un poquito más allá. Y por último, piensa en los pequeños detalles, porque los pequeños detalles hacen la diferencia. ¿Ok? Los pequeños detalles es lo que me conectan con la gente. Los pequeños detalles a veces son más sencillos de lo que creemos. ¿Ok? Ahorita viene Navidad y la gente piensa entonces los regalos. No son los regalos. Son los caramelitos con los que de repente llegaste una mañana. Entonces, pequeños detalles. ¿Qué necesita la gente para conectarnos con la gente? Y bueno, eso siempre lo tenemos ahí. Se los comparto. Para mí ha sido súper valioso porque nos ayuda a poner los pies en la tierra y a poder seguir actuando, aunque el contexto sea complicado. Entonces, bueno, ya por nuestra parte estamos listos. Félix, gracias por la invitación. A mis queridos amigos de Superatec, me encanta verlos ahora por aquí también. Y gracias por tu tiempo, María Fernanda, y gracias a todo el equipo de las redes por su paciencia y por acompañarnos activamente este rato. Luisana, Lenitza, micrófonos son de ustedes. Muchísimas gracias, María Fernanda, perdón, Luisa. Bueno, excelente la información compartida. Me complace saber que muchas de las cosas que se hablaron no son ajenas, las hemos venido poniendo en práctica y además me complace saber cómo se está sintiendo el equipo con respecto a toda esta información también, porque creo que como
lo decimos coloquialmente, va cayendo como la locha, o nos va cayendo la locha, mejor dicho. Entonces, siempre lo he dicho, es un aprendizaje bidireccional. Para nosotros también es un reto, un tremendo reto, y sobre todo la responsabilidad de que hay, que tenemos nosotros de ser un modelo también a seguir, de lo que transmitimos y cómo nosotros confiamos no solamente en nosotros mismos, sino en que cada uno confíe y crea en sus potencialidades. Es algo que yo siempre he repetido al equipo. En la medida que tengan confianza en sus potencialidades, en sus fortalezas, y en la medida en que se atrevan, porque siempre les digo, o sea, las situaciones, las distintas situaciones, los distintos retos que se nos presentan es por algo, y siempre nos van a dejar un aprendizaje. Así que agradecidísimos por esta mañana, por esta hora y media que compartimos, y adelante. Sí, completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir, Relixa, sobre todo con esta parte reflexiva final de nuestro webinar. Súper agradecidos desde lo que es la parte de la organización como tal, de nuestra primera actividad, de nuestro 7º encuentro anual de la Red Superatec Conecta 2021. Gracias, Félix, gracias, María Fernanda. Ustedes a partir de ahora también son embajadores de Superatec, porque ya han visto los rostros de todos y cada uno de los que somos parte de este gran movimiento, de esta red que mueve masas y que ha atendido en 19 años más de 60.000 personas. Y eso es algo que se dice fácil, pero lleva un trabajo de liderazgo, de confianza, de credibilidad, de mucho, mucho, mucho compromiso para poder llegar a todos los rinconcitos del país. No quiero despedir este webinar sin recordarles nuestras coordenadas digitales, nuestras redes sociales. Pueden utilizar para todos los capturas de pantalla que hicieron, pueden utilizar el hashtag Superatec Conecta 2021. En Twitter y en Facebook nos buscan como @Superatec, en Instagram superatec.be, y pronto vamos a tener este video en el canal de YouTube de Superatec Venezuela. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación, y bueno, seguimos pronto. Les voy a hacer llegar el enlace de nuestra encuesta de la actividad de hoy, ¿ok? Para que estén atentos y todos, por favor, puedan responder. Un besito, muchas gracias, nos vemos ahora más tardecito como a las 2. Chaito. Gracias. Feliz día, bye bye.